dos tipos de perfume. Número uno, el perfume de la persona de Cristo. ¿Sabe usted lo que significa Cristo? Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Su perfume está entre nosotros. Segundo perfume, el perfume que la iglesia desprende en adoración en su presencia. Ambas cosas se funden para crear la atmósfera de la iglesia. Diga conmigo adoración. Diga conmigo Cristo. Mire, ¿en qué clase de iglesia está usted? Siempre de tanto en tanto hago esta pregunta y intento responderla de diferentes maneras para que si hay personas que se están sumando recientemente puedan entender cómo es este ambiente y de qué se trata la espiritualidad en esta congregación. Y también para que si vos venís hace muchos años y estás esperando que algo te active, algo te pinche, lo voy a decir como a mí me gusta, algo te hinque en la silla para decir, ¡ay! Esto es para mí, también esté a tu alcance. Diga propósito. Diga propósito. Esto tiene que ver con el propósito de Dios sobre cada vida. Cada vida viene al mundo con un propósito. Algunos están equivocados, un poco confundidos acerca de qué es esto del movimiento apostólico y profético, qué es esto de los apóstoles. Y creen que un apóstol es un nuevo nombre para denominar al pastor. Y esto no es así bajo ningún punto de vista. Esto no es así. Porque pastor y apóstol son funciones diferentes. En algunos casos los puede desempeñar una misma persona cuando hay un ministerio de pastor y hay un ministerio de apóstol sobre una persona, pero como era el caso del apóstol Pedro, ¿sí? Que era pastor y también era apóstol. A Pedro le había dicho Jesús, apacienta mi rebaño. Ese es el trabajo de un pastor. Pero básicamente un apóstol, ¿sabe usted quién fue el apóstol de nuestra fe? ¿Saben quién fue? Un apóstol no es un pastor, dijimos, ¿sí? Pero ¿quién fue el apóstol de nuestra fe? ¿Alguien sabe? Capítulo 3, verso 1 de la carta a los Hebreos, dice que Jesús es el apóstol de nuestra fe. Ahora Él es el apóstol, Él es el profeta, Él es el evangelista, Él es el pastor y Él es el maestro. Y Él repartió y dio los ministerios, los hombres y las mujeres dotadas a su iglesia como parte de su manto de cobertura, manto de gloria sobre la iglesia. Ahora, un apóstol básicamente es alguien enviado. La palabra griega apóstol significa enviado. ¿Qué significa? Enviado. ¿Qué significa? Enviado. Un enviado. Y Jesús era el apóstol del Padre. ¿Cómo es esto? El Padre envió, comisionó y envió a Jesús a hacer una tarea: buscar y salvar lo que se había perdido. No dice el texto a los que se habían perdido solamente, sino lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino de Dios. Diga enviados. Enviados es el título del mensaje de esta noche. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? Enviados. Decirle a la persona que tenés al lado, porque esta no solamente es una iglesia apostólica, esta es una iglesia profética, decirle, Dios te va a hablar esta noche. Pero decirle, che, mírame el rostro, por favor, no se lo diga, Dios te va a hablar.
Decile, Dios te va a hablar esta noche. Dios te va a hablar esta noche. Claro. Diga enviados. Y algunos creen que una iglesia apostólica es una iglesia moderna. No, sí es una iglesia para esta y las nuevas generaciones. Pero no es una iglesia moderna. No es por modernidad que cambiamos títulos, rótulos. No, es por funciones. Diga conmigo funciones. Y así como en una iglesia profética está al alcance de todos profetizar, cuando hay un manto profético sobre la iglesia está al alcance ¿de cuántos? De todos profetizar. Esto es soltar una palabra de parte de Dios. ¿Me está escuchando? Así en una iglesia apostólica está al alcance de todos caminar y andar en el propósito de Dios, que tiene que ver con ser. ¿De ser qué? Me miran ahí. No sé si me escucharon la parte anterior. La puedo decir de nuevo si quiere. Ser enviados. Ser enviados. Ser enviados. Jesús, como el apóstol del Padre, fue enviado del seno de Dios a la tierra a restaurar, a establecer y restaurar la dimensión del reino de Dios para todos los hombres. Ahora, levante la mano derecha y diga, yo en esta iglesia estoy acá para ser enviado. Ser apostólico representa participar del hecho de ser enviado. ¿Cuánta gente apostólica hay en este lugar? ¿Alguien? Los otros están en el lugar equivocado, mi hermano. ¿Cuánta gente apostólica hay en este lugar? Ser apostólico tiene que ver con ser enviado. Esta noche, por el Espíritu de Dios, vos vas a ser enviado al corazón del lugar, al corazón, exactamente al lugar de tu propósito. Al lugar de tu propósito. Diga, voy a ser enviado. Por favor, dígalo, voy a ser enviado. Voy a ser enviado. Para ser enviado, usted va a tener que entender algunas cosas esta noche. ¿Cuántos van a ser enviados? ¿Cuántos van a ser enviados? ¿A qué? A su propósito, al corazón de su propósito como persona, como hijo de Dios. Pero usted tiene que entender algunas cosas para poder ser enviado. Cuando usted participa en una iglesia convencional, usted puede estar años en ese lugar. Picarle la palabra. ¿Por qué te rascas tanto? Porque me pica la palabra. Picarle la palabra. Y estar en ese lugar alimentándose y engordando. Pero cuando usted es parte de un movimiento apostólico, usted es activado y usted es enviado. Por favor, lean conmigo Isaías capítulo 52, verso 7. Algunos se sonríen porque me saqué los zapatos. Lea conmigo, por favor. No es que me apretan. No tengo juanetes.
Tengo unos hermosos pies, ¿eh? Modesto el apóstol. Verso 7. Capítulo 52, verso 7. Dice la Escritura: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, que dice a Sión: tu Dios reina. Capítulo 10 del libro de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, cita esta escritura y dice: qué hermosos son los pies de los que traen las buenas noticias, de los que anuncian la paz, de los que le dicen a Sión: Jehová reina. ¿Qué es Sión? Sión es el monte de Dios. Representa la presencia y la habitación de Dios. En el nombre de Jesucristo, yo me paro en este lugar, sobre el monte alto de esta ciudad, para proclamar la transformación de esta ciudad y la manifestación del reino de Dios, que fue establecido desde la eternidad y para la eternidad, para todos los hombres que pisan esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿de qué pies hablaba la Escritura? Eran unos pies extraordinarios. Eran los pies de un hombre que recogió el llamado de su padre y que lo llevó a cabo contra todo comentario humano, contra toda oposición, contra toda dificultad, y a través de sus pies, diga, los pies, a través de los pies de Jesús, pies cansados de andar, en algunos momentos, pies sucios del camino. Escúchame, por favor. Y por último, pies rotos, horadados, lastimados en la cruz del Calvario. A través de aquel hombre y de aquellos pies, el reino de Dios fue establecido una vez y para siempre. Pero escúcheme, por favor. ¿De qué pies hablaba Isaías? ¿De qué pies hablaba el apóstol Pablo? Hablaba de los pies de Cristo. Dígame, por favor, los pies de Cristo. ¿Qué pies eran esos? Los de Cristo. Cristo murió y resucitó de los muertos. Hoy hay un testimonio vivo en la presencia de Dios, en la eternidad. Las únicas heridas que va a haber son los estigmas de Cristo. No va a haber heridas en la eternidad. Las únicas heridas que va a haber son los estigmas de Cristo. Dice la Escritura que Él va a enjuagar, que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y toda herida y toda enfermedad va a ser removida. Pero hoy ya no están los pies de Jesús para transportar la esencia Cristo. Hoy, ¿qué pies están? ¿Qué pies están? ¿Los pies de quién? ¿Los pies de quién? El Espíritu Santo está esta noche expectante sobre tu vida y sobre este ambiente para que vos descubras lo que Él te quiere revelar. Que los pies de Jesús hoy son tus pies. Que los pies hermosos,
parados en el monte de Sión, anunciándole a todo el mundo que Dios es rey, Él reina, son tus pies hoy día. ¿Cuáles son esos pies? Tócate tus pies. Háblale a tus pies y decile: mis pies son benditos. Mis pies son hermosos. Mis pies son necesarios. Porque estoy a punto de ser enviado. ¿Por qué? Porque estoy a punto de ser enviado. ¿Enviado a qué? ¿O enviado a dónde? A veces confundimos y le llamamos apóstoles a los pastores de las iglesias grandes, como si fuera un rango. Olvídese. Puede ser el pastor de la iglesia más grande de la tierra y no ser un apóstol, ser un pastor. O puede tener grupos pequeños como algunos amigos que tengo y amigos de esta casa y ser un apóstol. Porque apóstol tiene que ver con recibir una comisión para transformar las cosas. ¿Para qué? Para transformar las cosas, para aportar el reino de Dios en un ámbito específico. Conozco apóstoles con comisiones especiales, como por ejemplo los llamados apóstoles de mercado, ¿sí? Que son llamados específicamente a un área determinada para llevar el reino de Dios. Diga: soy apostólico, estoy en una casa apostólica. Entonces decirle a la persona que tenés al lado: no puedo estar sentado haciendo poco. Hoy el Espíritu Santo comienza a cambiar eso. Y no me importa si tenés 15 años, si tenés 10 años congregándote, o si tenés 2 días, o viniste por primera vez hoy. Levante la mano y diga, por favor, esta declaración profética. Los hombres dicen: yo soy el hombre. Las mujeres dicen: yo soy la mujer. Entonces, yo soy el hombre que Dios va a usar. Yo soy el hombre que Dios va a usar en esta generación, en mi tierra, para manifestar el reino de Dios y la esencia de su Cristo. ¿Lo está entendiendo? Por ahora es una declaración profética. Por ahora es un anticipo. Pero yo sé que en el nombre de Jesús usted va a entender esta noche y va a ser movilizado por el Espíritu de Dios. Algunos tienen problemas y dicen: hoy día no hay apóstoles, porque apóstoles fueron 12 y ya no hay más. ¿Cómo se llamaba Jesús? El apóstol de nuestra fe, según Hebreos 3:1. Luego había 12, porque él, Jesús, era el apóstol del Padre. Luego había 12. Ellos eran llamados los apóstoles del Cordero. Su esfera y ámbito de autoridad era Israel. Por eso tenían que ser 12, porque ellos iban a juzgar cada uno a una de las 12 tribus de Israel. Entonces, necesariamente, los apóstoles del Cordero, primero diga, Jesús era apóstol del Padre. En segundo lugar, los 12 eran los apóstoles del Cordero. Su nombre está escrito en el cimiento fundamental de la iglesia, según Apocalipsis capítulo 21. Pero escúcheme, por favor, desde el apóstol Pablo y Bernabé en adelante, los apóstoles ya no son más los apóstoles del Padre. ¿Cuántos apóstoles del Padre hubo? Ya no son más los apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles
del Cordero hubo 12. Ahora son los apóstoles del Espíritu Santo. Anote, si usted está anotando por ahí, para apoyar esta cita, pone en ese lugar Hechos capítulo 13, verso 3. Cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, luego Pablo, para la obra del ministerio. Y luego es el Espíritu Santo el que los envió. Entonces estos no eran ni los apóstoles del Padre, ni los apóstoles del Hijo o del Cordero, sino eran los apóstoles del Espíritu Santo de Dios. Y esa era del Espíritu Santo nunca cesó en la tierra hasta hoy. Porque la iglesia es el agente de manifestación del reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cómo fue que dijo hace un ratito? Yo soy el... Vamos a decirlo de nuevo. Yo soy el hombre que Dios va a usar. Pero si Dios me va a usar, si Dios me va a activar en el propósito, primeramente Dios me va a formar. Y la formación es un proceso. Diga conmigo proceso. La formación es un proceso. Escuche, por favor. Cuanto más grande la obra a la que Dios te llamó, no importa tu tamaño. Podés ser un hombre muy pequeñito. Podés ser un hombre que ante los ojos de los hombres es intrascendente. Nadie le asignó valor. Recordá a David, ni su padre creía en él. Pero la obra no está en relación a la dimensión tuya. La obra de Dios está en relación a la dimensión del Dios que hoy cantábamos con toda nuestra fuerza. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Entonces, mi hermano, no diga soy pequeño, no sé, soy insignificante, porque la obra a la que Dios te llama no está en relación a tu dimensión. Está en relación a la dimensión del Cristo que te habita. Diga proceso. Y cada vez que Dios llamó a un hombre a una obra apostólica, a una iglesia, a una obra apostólica, tuvo que vivir un proceso. Tuvo que vivir un proceso. El apóstol Pablo era un hombre tremendamente formado, era doctor de la ley hebrea, hoy podríamos decir abogado, ¿sí? Doctor de la ley hebrea, y tuvo que pasar 3 años en Arabia, en el desierto, sin estar en contacto con nadie, para que Jesús tratara con su vida interior. ¿Cuánto le llevó al apóstol Pablo? 3 años. Y durante esos 3 años le fueron dadas tesoros de revelación que usted después puede leer en sus cartas. Y el mismo Pablo, que significa literalmente pequeño. ¿Qué significa? Pequeño. Así que los pequeños dicen amén. Significa pequeño. Tuvo que vivir un proceso de formación de parte de Dios para poder ser activado en la obra a la que Dios lo llamó. ¿Cuántos dicen estoy dispuesto a pasar el proceso? ¿Hay menos manos? Medite, por favor. Yo le voy a dar hasta el final de esta reunión para que usted voluntariamente diga, yo estoy dispuesto a pasar el proceso. ¿Cómo es aquel proceso? Observe en la vida
de los 12. Observe cómo fue en la vida de los 12. Marcos capítulo 3, verso 13 al 14. Una vez más repite: yo soy el hombre que Dios va a usar. Créalo. Esta noche les doy una tarea a los que todavía no lo creen. A los que todavía no creen esto, les doy una tarea. Dígaselo hasta que lo crea. Esta noche, estando en su cama, mi hermano, su esposa va a dormirse diciendo: yo soy la mujer que Dios va a usar. Y usted no se asuste, no la sacuda. Mi hermana, su esposo, esta noche se va a dormir y en medio del sueño va a decir: yo soy el hombre que Dios va a usar. No lo sacuda, no se está volviendo loco. Está creyendo lo que Dios está soltando sobre su vida. Lo que Dios está soltando sobre su vida. Proceso en la vida de los apóstoles para ser activados en el propósito. Número 1. ¿Cuántos dicen yo soy apostólico? Capítulo 3, verso 13. Subió Jesús a una montaña y llamó, diga llamó. Subió Jesús a una montaña y llamó, diga llamó. A los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 y los nombró apóstoles. Lo leo en otra versión. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció, diga conmigo estableció. Diga conmigo estableció. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Diga conmigo enviarlos. Y para enviarlos. Diga conmigo enviarlos. 3 secuencias en el proceso de la activación del propósito de Dios para una persona. Número 1, lo llamó. Diga conmigo, Dios me llama. Dios me llama. Diga conmigo, Dios me llama. Lo llamó. Y en la palabra de Dios nosotros podemos decir que tenemos, Jesús vivió este proceso, los 12 vivieron este proceso y nosotros viviremos este proceso. Diga llamado. Diga llamado. Dios me llama en primer lugar a una dedicación. Dios nos llama a todos esta noche a una dedicación. Cuando la Escritura dice que aquel hombre era un santo, ¿sabes a lo que se refiere? A que era una estatua de mármol, a que era una momia, a que no cometía pecado. Significa que estaba total y absolutamente dedicado a aquello. ¿Cuánta gente dedicada hay en este lugar? Dios tiene algo específico para tu vida. Dios te va a enviar. Dios te va a enviar a una tarea específica que la tiene para vos. Pero primero tenés que ser llamado. Y la respuesta que vos tenés que dar es transformarte en alguien totalmente dedicado. Dios te puede estar llamando a establecer iglesias. Alguna vez Dios lo hizo conmigo. Y dediqué absolutamente mi vida a aquello. ¿Me está escuchando? Dios te puede llamar a transformar el mercado, a ser un hombre de negocios o un profesional. Tenés que estar totalmente dedicado a aquello. Dios te puede llamar a una esfera gubernamental. Tenés que estar totalmente dedicado a aquello.
Porque alguien santo es alguien apartado para, alguien consagrado. Jesús fue alguien dedicado, ¿o no era él el santo de Israel? Jesús fue alguien consagrado, ¿o no era él el único sin pecado? Jesús fue alguien que vivió en íntima comunión con el Padre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primer llamado. Diga, primero lo llamó. Dios me llama a estar totalmente dedicado a Él. En la iglesia, en generaciones anteriores, se hablaba del llamado de Dios y se hablaba del llamado de Dios solo al ministerio. Pero el llamado de Dios este tiempo es cada vez más fuerte y cada vez más amplio. Porque no es el llamado de Dios para que la gente venga, es el llamado de Dios para enviar a su iglesia, a transformar la sociedad, a influenciar la sociedad, a meter el reino de Dios en la sociedad. ¿Me está escuchando? Tal vez vos sos un músico, tenés tus talentos y Dios te está llamando a ser músico, no acá. ¿A ser músico dónde? Allá. Tal vez vos sos un maestro y vos decís, ¿cómo un maestro? Y venís a la iglesia, pero cuando te parás adelante de tu curso, pocos, casi ninguno, conoce de tu fe. Dios te llama esta noche para activarte en aquel lugar, en el lugar donde vos te movés. ¿Está claro? Diga, llamado a ser dedicado. Segundo llamado, llamado a servirlo. ¿Llamado a qué? A servirlo. Isaías capítulo 6, verso 8, está el llamamiento de Cristo. Cuando el Padre dice, ¿a quién enviaré? Diga conmigo, enviados. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Hijo responde, heme aquí, envíame a mí. Este hombre, Cristo, consagrado, dedicado, ahora recibía un llamado al servicio. ¿Cuántos dicen, me honra Dios con su llamado a poder servirlo? Por último, Jesús resucita, está 40 días con sus discípulos y va a ascender al cielo. Y hay un nuevo llamado. Dice que los 12 estaban con él. Y él les dijo en el capítulo 28, verso 19 de Mateo, id y haced discípulos a las naciones. ¿Qué les dijo? Diga conmigo, enviados. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, las naciones. Porque el llamado para la iglesia de Cristo es la transformación de todo. Dios no nos llamó a ser una iglesia fuerte. Dios no nos llamó a ser una iglesia importante. No nos llamó Dios ni a ser muchos ni a ser pocos. Nos llamó a discipular a las naciones. Diga conmigo influencia. Diga conmigo influencia. La iglesia tiene el poder y la presencia de Dios para traer transformación a la sociedad. Pero decirle al que tenés al lado, todo empieza en casa. Todo empieza, por si no entendiste, che, hay alguno que se está durmiendo, sacudilo. Por si no entendiste, che, decirle, todo empieza en casa.
Y si ya empezó en casa, ahora en el negocio. Si no tenés negocio, pero sos empleado en algún lugar, en el empleo. Si sos ama de casa, entre los amigos. Diga círculo de relaciones. Transformación. Diga llamó. Segunda secuencia en el proceso es estableció. La primera es llamó. La segunda es estableció. ¿Qué significa establecer? Lo llamó cerca de él para que estuviesen con él. No hay manera de establecer personas si no tienen contacto. No hay forma. Diga conmigo contacto. Diga conmigo influencia. Diga conmigo discipulado. No hay forma si no estamos cerca. Diga estableció. Hasta cantamos canciones que no dan en el centro. El reino de Dios no va a ser establecido. El reino de Dios no es para el futuro. El reino de Dios es para el hoy y ahora. El reino de Dios ya fue establecido. Para eso murió Cristo. Para que el reino de Dios sea legal en la tierra. Para eso murió Cristo. Para que todas las cosas sean legal. Un traspaso de dueño a su dueño original. El reino de Dios ya fue establecido. No me venga con que el reino de Dios va a ser establecido. Deje de esperar cosas que ya pasaron. Iglesia, el reino de Dios que ya fue establecido y del que vos formás parte si vivís bajo el gobierno de Cristo, el reino de Dios ahora tiene que ser manifestado. ¿Qué tiene que ser? El reino de Dios ahora tiene que ser manifestado. ¿Qué tiene que ser? ¿Cuántos viven bajo el gobierno del rey? ¿Quién dice yo vivo bajo el gobierno del rey? ¿Quién lo dice? Levante como testimonio en alto su mano. Si usted dice yo vivo bajo el gobierno del rey. Si usted vive bajo el gobierno del rey, a causa de que Él murió y resucitó de los muertos, dando legalidad a su reino sobre la tierra, ahora lo que tiene que hacer es manifestar el reino a través de su vida. ¿Cuál es su trabajo? Manifestar el reino. El reino ya fue establecido. Diga establecer. Establecer tiene que ver, es una palabra que da la idea con plantar o arraigar. Un día Jesús se enojó, tuvo una tarde terrible Jesús. Hizo una multiplicación de panes y peces. Y la gente lo seguía por los panes y los peces, porque satisfacía sus necesidades. Y Jesús comenzó a decirle palabras que para un oído hebreo era muy dura oír. Les empezó a decir, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y esto es abominación para un hebreo. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Yo soy el pan que vino del cielo. Eso le decía Jesús. Y la gente se empezó a ir. ¿Por qué se empezó a ir? Porque no estaba lista para recibir esta verdad. Y Jesús se da vuelta y después que se quedó solo, lo mira a los 12 y les dice, me imagino los ojitos de Jesús. Les dice, hey, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro dice, ¿a dónde nos vamos a ir si vos tenés palabra de vida eterna? ¿A dónde nos vamos a ir si vos tenés palabra de vida eterna? Diga conmigo, no soy de los que buscan satisfacer sus necesidades egoístas y mezquinas, soy de los que quieren andar en el propósito de Dios. Y los estableció, los plantó, los arraigó.
que ni la tormenta, ni las inclemencias del tiempo, ni las inundaciones, ni el fuego te quite donde estás arraigado. Diga conmigo, estoy plantado en Él. Estoy arraigado en el reino de Dios. No hay forma de superar el proceso si primero no soy llamado. Los llamados dicen amén. Si luego no soy establecido, los que están dispuestos a ser plantados y arraigados dicen amén. Y en último lugar, y recién ahí, entonces Jesús los envía. Diga, enviados. ¿Enviados a qué? Enviados a cumplir su destino profético. Enviados a transformar la sociedad y a influenciarla. Enviados a hacer la tarea del reino. Enviados a manifestar el reino de Dios en su ambiente. ¿Cuántos dicen, yo estoy dispuesto a vivir el proceso? Toda formación espiritual, toda formación intelectual, toda formación académica, toda formación de carácter y vida es útil para andar en el proceso. ¿Cuántos dicen, yo me voy a hacer el tiempo para ser formado? Solo alguien llamado y solo alguien establecido puede ser enviado. ¿Quién dice, estoy dispuesto a vivir el proceso? ¿Habrá alguien en este lugar que diga, estoy dispuesto a vivir el proceso? Si vos esta noche decís, yo estoy dispuesto a vivir el proceso, te espero en el altar ahora, sin demoras. Profeta, por favor, conmigo. Romanos capítulo 10, verso 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Estando con Jesús, ellos recibieron el empoderamiento necesario para la tarea a lo que los llamó. Estando con Jesús, en contacto con Él, ellos recibieron el Espíritu de Cristo. De tal manera que aunque Jesús ascendió al cielo, Cristo está en nosotros por su Espíritu. Y por eso vos podés ser llamado, por eso vos podés responder como Él respondió a ese llamado. Por eso vos tenés la autoridad de Cristo para ser activado en esa área específica de tu llamado. Como hombre de negocios, como músicos, como pastores, como ministros de la ciudad, como profesionales, como padre y madre de familia, como comerciante, como hombre de oficio, en la esfera de gobierno, en el área de la ciencia, de la educación, del arte, en donde Dios te quiere usar. Dice la Escritura, Romanos capítulo 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre los hombres. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo? ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Diga conmigo, enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Diga, yo soy el hombre que Dios va a usar en esta generación. Créelo, créelo. Cierra tus ojos ahora. Espíritu Santo, oro, Señor, por cada persona, por cada uno de mis hermanos, mayores y menores, que hay en este lugar, Señor, que con un corazón dispuesto atesoran la palabra soltada esta noche. Gente enviada, gente movilizada a transformar los sistemas, Padre, a ser un agente de manifestación del reino de Dios que ya fue establecido en la eternidad y desde la eternidad. En el nombre de Jesús, los enviados decimos amén.